vamos a estar trayendo ese mismo mensajito, darle continuidad a ese árbol de muerte, a ese árbol que tocó a Adán y Eva. Porque es muy necesario para el mundo también que lo capten claramente. Muchas veces las palabras no se nos dan claramente a todos. Aún yo batallo, aunque yo mire las cosas como son totalmente, pero yo muchas veces no traigo cositas que quizás vengan en otro mensaje y todo se va acumulando. Es como los mensajitos del profeta William Branham. Él habló cositas aquí, cositas allá y allá y todas partes, pero al final todo va a dar a donde mismo. Todo es un centro a donde va todo. Unos hablaron de una manera, otros de otra, pero todo va céntricamente. Así es de que en este día vamos a estar dando continuidad. Y no sé ni cómo titular este mensaje. Pudiéramos poner la carne, el cuerpo humano, enemigos de Dios. Y lo vamos a traer por la palabra. Toda la palabra de Dios habló esto. Hay una enemistad en el hombre y Dios. Y es la carne. Y la carne sabemos por qué viene. Cómo viene y por qué viene. Así es de que si viene contraria a Dios, señas de que no le agradó a Dios lo que hizo Adán y Eva. Y lo podemos mirar en el principio, que no le agradó. Entró el dolor, entró la muerte, entró toditito y lo sigue marcando la Biblia. Ahora, esto yo se los digo por causa de que puede haber otros pensamientos en la gente. Nunca van a meter otro pensamiento en la Escritura o en el plan de Dios. Siempre fue eso, siempre ha sido eso. Y por eso Él mandó un cuerpo santo y limpio llamado Jesús para colocarlo por ustedes. Para ponerlo por cada uno de nosotros para poder aceptarnos. Ahora, vamos a leer un poquitito en una escritura para ampliar todas estas cosas. Esto va al mundo. Esto va a estar yendo a muchos lugares. A muchos hermanitos que quizás no sepan todas estas cosas. Que es el punto mío que yo quiero que ellos sepan para que ellos puedan venir delante del Señor apropiadamente. No tenemos nada nosotros, no somos nada. Por eso vamos a arrepentirnos y venir humilditos delante del Señor, implorando salvación, sálvame. Ese es el propósito de estas cosas. Abran su Biblia en 2 de Samuel 6:1. Ahí vamos a empezar. Quiero traer un punto para ustedes antes de seguir acá en el mismo tema. Quiero que miren algo ustedes allí. Desde el 1 vamos a empezar. Ahora, David había traído el arca porque estaba en otras partes donde no eran los judíos. Estaba en el territorio, se me hace, de los filisteos. Había sido cautivada el arca del pacto. Y allá ellos habían tenido muchas úlceras y habían tenido muchos problemas porque el arca del Señor estaba en aquellas tierras. El Señor no era el Dios de los filisteos. Era el Dios de Israel. Así es de que llegó el tiempo en que tuvo que ser sacada el arca del pacto de allá y ser traída otra vez para atrás al pueblo judío. Así es de que miramos por qué Dios trajo tantas plagas, úlceras y todas esas cosas al pueblo de allá, al pueblo enemigo. Pero también vamos a mirar cómo el pueblo de Dios tenía que abordar a Dios. Cuando Dios les dijo que hiciesen una arca y le pusieran 2 querubines encontrados y ahí Él se iba a manifestar.
Pero también les dijo que iba a ser cargado por los levitas. Los levitas eran los sacerdotes. Ahora, esa arca del pacto sigue siendo cargada no por levitas, pero es un sacerdocio santo. Son sus siervos que él escoge aún ahorita también para seguir llevando eso. Seguir llevando esa arca del pacto, lo cual es Jesucristo, seguir llevando esa arca santa a las naciones. Ese es Jesús. Esa arca es Jesús ahorita. Porque en ella habitó corporalmente toda la deidad. Dios habitó completamente en él. Ahora, aquello solamente era un tipo de lo que iba a venir. Así es de que nosotros tenemos que abordar las cosas cuidadosamente. Escuchen. Dice el 6:1, segunda de Samuel 6:1. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Balá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová. Ahora, esa arca del pacto, esa arca de Dios, era por el cual ellos invocaban el nombre de Jehová. Nosotros ahora invocamos el nombre de Dios en el nombre de Jesucristo. Viene siendo lo mismo. Todo lo que pidamos de hecho de palabra, hagámoslo en el nombre de Jesús. ¿Es correcto? Escuchen. Dice, el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Estos hombres guiaban el carro nuevo, uno enfrente y otro atrás. Eran una carreta jalada por bueyes. Escuchen. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos y flautas y címbalos. Así es de que miren estas cosas. Casi siempre, escuchen algo muy importante. Cuando en la tierra se presenta eso, esa arca de Jehová, lo cual es Cristo, aquel hombre que la presenta, la congregación danza o se pone contenta. Ellos estaban contentos, es lo que quiere decir aquí. Estaban danzando con instrumentos, era un día alegre para ellos porque el arca de su Dios, donde Dios descendía, estaba volviendo a ellos. Eso era un día de alegría, aunque nosotros lo agarramos un poco torcido en nuestros tiempos, pero solamente está diciendo que era un día de alegría. Estaban felices. Escuchen. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Quiero que miren este punto. Este hombre no era un sacerdote, no era un levita, y aún los levitas no podían tocarla. Ellos pusieron unas varas, les hicieron unos aros a esa arca y pusieron unas varas largas y las cubrieron de oro. Entonces así las llevaban, en el medio iba el arca y ellos, unos iban atrás y otros adelante, con el arca cargándola. El arca no la tocaban. ¿Por qué creen que no la tocaban? Porque ellos eran nacidos de pecado. Ellos eran pecado. Dios se manifestaba allí a ellos, pero en esa arca Él iba entre ellos, pero no la tocaban. Jamás algo pecaminoso va a tocar a Dios. ¿Me entienden? Por eso lo mató. Escuchen.
Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Ahora, en nuestros tiempos carnales, en nuestros tiempos de iglesia carnal, nosotros nos preguntaríamos, ¿por qué Dios mató a Usa si él solamente quiso hacer un bien? El hombre pudiera agarrar los cables eléctricos de alta potencia sin algo que una barrera o insolación para que no lo acaben. Es lo mismo, Dios es fuego, Dios es una corriente desmedida y es santo, no lo puede tocar el hombre. No, así como la corriente que es terrena no la puede tocar el hombre sin una protección, tampoco Dios. Estas cosas no sabe el hombre, pero esa es la realidad. Así es de que Dios lo mató. ¿Por hacer el bien? No. Por hacer el bien no lo mató. Lo mató porque él no podía con esas manos pecaminosas, con ese cuerpo, tocar a Dios o donde moraba Dios. Así es de que Dios un día se hizo un cuerpo limpio y santo y se metió en él. Y vino y anduvo entre nosotros. Fue puesto como una expiación por ustedes. La palabra expiación es algo a cambio. Así es de que miren esto. Y se estremeció David por haber herido Jehová a Usa. Y fue llamado a aquel lugar Perez, Usa, hasta hoy. Se estremeció David. Así es de que David, siendo un rey llamado para ser rey, él se estremeció. O se entristeció, dice que me equivoqué. Permíteme. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Y temiendo David a Jehová, aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? David estaba en un cuerpo, él era rey. Al mirar él que Dios destruyó a este hombre simplemente por tocar el arca, ahora él también tuvo temor. Aún para no hacérselas más grande, porque me voy a brincar a donde íbamos. David mandó a otra casa, no metió a la ciudad de David, no metió el arca, sino que la mandó a otra casa. Lo cual Dios bendijo a aquel ser, donde lo mandó David, porque David tuvo temor. Todo hombre de Dios que sabe de Dios y conoce a Dios es temeroso de Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero la gente lo mira por otro lado. No. Dios es fuego consumidor. Así es de que eso es lo que es. Vamos a seguir hacia donde íbamos. Vamos a leer un poquitito de Corintios 15, en el 15:22. Corintios, váyanse al Nuevo Testamento. Vamos a estar abriendo cositas de un lado y para otro, tocante a ese árbol. Así es de que bajo ese árbol no podía tocar el hombre esa arca. Escuchen. Vamos a encontrar Corintios. Corintios 15:22. Primera de Corintios. 15:22. Sí, el 15:22. Primera de Corintios 15:22. Dice, escuchen. Porque así como vamos a ver, 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Lo leímos. Lo leímos apenas nosotros esto. Vamos a tener que brincarnos a otra escriturita, porque esto lo leímos apenas. Vamos a ver. Permítame. Samuel, Corintios, Romanos 15. Romanos 5:12, vámonos allí. Un poquitito allí, Romanos 5:12. Eso ya lo leímos apenas.
Ese otro lo leímos en el servicio pasado. Así es de que ya está establecido. Yo no solamente quise tocar ese tema, que el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte. Solamente para volverlo a refrescar. Romanos 5:12. Váyanse un poquito atrás. Dice esto, el 12. Es un punto nada más para que ustedes vean. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así pasó la muerte, o así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Escuchen, hay una sola manera de que la muerte entre a toda la humanidad. No van a encontrar en ningún lugar que la muerte se traspase a otras personas simplemente porque yo pequé. Porque escrito está, en Ezequiel se lo dice que Dios no cargará la iniquidad de los hijos a los padres, ni la de los padres hacia los hijos, porque el alma que pecare, esa morirá. Pero aquí estamos mirando un pecado que se cometió en el principio, que pasó hacia todos los hombres. Otro se preguntaría, pero no dice a las mujeres. Buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué dice a todos los hombres? Porque no son las mujeres las que engendran. Las mujeres son como la tierra. Solamente reciben la simiente y ellas solamente producen. La muerte entró por el hombre y todo lo que entra por el hombre y se engendra en la mujer, muere. Así es de que es lo que le está diciendo. Así es de que nadie en la vida, ni gente del mensaje va a venir a decirme que no es eso. Porque jamás va a poder ser salvo la persona que se ponga a debatir cosas que están aquí. Él tiene que aceptar su culpabilidad. Él tiene que aceptar que él nació en pecado lo concibió su madre, para que él pueda arrepentirse y tornar a Dios. De otra manera, no se puede. Si el hombre se cree justo, está equivocado. No hay uno solo en la tierra que sea justo. Nosotros somos justificados por Cristo Jesús. Escuchen. Vamos a ver un poquito más, pero nomás era introducir algo. Vamos a ir a otra escritura. San Juan 1:10. Los evangelios. Son pequeñeces que quiero ir abriendo nada más. Así es de que esto está interesante, mis hermanos. Ir mirando todas estas cosas y que tenga sentido lo que nosotros hablamos, lo que nosotros estamos diciendo o afirmando. Ahora, hay gente que toma la escritura de otra manera. Yo no. San Juan 1:10. Lo tienen, ¿verdad? Dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Ahora, el mundo por él fue hecho. A lo suyo vino. A su mundo que él hizo vino. Vamos a ponérsela de otra manera. ¿Qué está diciendo ahí? Como si dijese lo mismo y no dice lo mismo. El mundo por él fue hecho. Y luego dice, a lo suyo vino. Por ejemplo, vamos a ver este punto. El hermano Meño hace una casa. Y dentro de esa casa vive gente. Entonces dice el hermano Meño, voy a visitar la casa que yo hice. A lo suyo él fue, o a lo suyo vino. Pero los que estaban dentro no le recibieron.
A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Ya lo captaron, ¿verdad? Escuchen. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquellos que creyeron en él, les dio autoridad, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Escuchen lo que dice. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. ¿Ya miró que es el varón el que engendra? Pero estos otros, que Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, no son engendrados por varón. Hay dos engendraciones. El hombre está compuesto de dos naturalezas. Nunca se lo han dicho ni nadie lo ha expresado al mundo. Hay una naturaleza terrena que el hombre le dio. Ese es el cuerpo, la materia, la carne, la cual está en contra de Dios. Pero dentro de ese cuerpo hay otra naturaleza. Esa naturaleza es espíritu, es espiritual. Esa viene de Dios. Y cuando él muere, vuelve a Dios. Así es de que tienen que mirar esas dos cosas. A ver, hermano, ¿puede probarlo por la Biblia? Sí. Todo está siendo probado por la Biblia. Dios no viene a sacar la carne de aquí, de este mundo, es de aquí. Dios vino a sacar el hombre interior para darle un cuerpo. Vino a redimir al hombre interior, el cual es su hijo. Por eso tenemos dos padres. Uno terreno y nuestro Padre Celestial. Se los he dicho muchas veces. Tenemos dos padres. De otra manera, Dios quizá está la escritura. Así es de que si tenemos dos padres, señas de que uno es padre de la materia, la carne, lo cual Dios no quiere nada con eso, pero sí quiere liberarlo a usted del pecado, de la muerte, de esa naturaleza que no sirve y darle una conforme a él. Escuchen, sigamos adelante. Dice, los cuales no son engendrados, el 13, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así es de que, mis hermanos, tienen que ir mirando estas dos cosas. Esto va al mundo también, les va a servir. Hablen cuando puedan con esa señora que está enfermita. Si su hija es cristiana, debe de saber estas cosas. Cuando Dios perdona los pecados de la persona, es el pecado el que nos tiene así. Escúcheme, mi hermano, no quiero confundirlo. No son los que cometemos, aunque también cuentan. Yo nací de pecado. La muerte tiene derecho sobre mí por la naturaleza que yo tengo. Satanás tiene el control, tiene el derecho de enfermar y hacer conmigo lo que él quiera por la naturaleza que yo tengo contraria a Dios. Pero un día él me perdona mis pecados y me coloca en una naturaleza nueva. Allí la muerte no tiene ya el derecho. Aunque yo esté en este cuerpo terreno, tengo el derecho a mi sanidad. Clamar a mi Señor, y por cuanto Él es bueno y ya pertenezco a Él, algo limpio, Él me sana. Es tan importante estas cosas. Escuchen, vamos a oír a otras escrituras. Gálatas 3:1. Vamos a mirar bastantito, yo pienso allí. Son escrituritas que hemos leído también, lo sabemos, pero el rumbo que llevamos tenemos que mostrarle al mundo para que se arrepientan y vengan al Señor. Yo quizá no tenga la habilidad de expresarlo de la mejor manera que se pueda, pero hago la lucha de mi mejor manera de expresarlo hasta que la gente lo mire.
Así es de que Dios allá en el Antiguo Testamento, Dios les dio una ley, pero la ley fue dada por causa del pecado. Así es de que un día vino el Salvador, el que perdonaba los pecados ya estaba en la tierra. Así es de que los Gálatas, como eran simiente judía, descendientes de ellos, así es de que ellos peleaban mucho por causa de la ley. Batallaron para agarrar, muchos de ellos batallaron mucho para abrazar la gracia o abrazar la fe. Ellos querían ser salvos por medio de las obras que ellos hacían y reclamaban eso. Aún los fariseos reclamaron esas cosas. Ahora, en estos tiempos hay una iglesita, o más bien todas, para no embarrar a una sola, que la gente quiere ser salva por las obras que hacen. La ley y la carne es lo mismo, van unidas. La ley fue dada al pueblo cuando no era libre, todavía era carnal. Así es de que era de que si haces esto y si haces aquello, si haces lo otro, tú vivirás. Así es de que cuando fue dada la ley, muchos de los hijos de Dios guardaban la ley. Porque la Biblia les prometía que ellos iban a vivir. ¿Cuándo? El hombre que hiciere todas estas cosas vivirá. Cuando habla vivirá es tiempo futuro. ¿Cómo vivirá? Cuando venga el Salvador. Así es de que sus obras estaban ellos guardados allí como justos. No en sí, mis hermanos, no en sí era lo que ellos hacían, sino que ellos la abrazaron. Eso de abrazar la ley daba a entender que ellos eran hijos de Dios. Así es de que cuando vino el Redentor, aquellos que murieron antes que viniera Jesús, ellos se mantuvieron allí guardaditos. Y cuando vino su Redentor, lo cual lo esperaron tanto, eso los alcanzó. El hombre que hiciere todas estas cosas vivirá. Por ellas vivirá. Escuchen. De otra manera no vamos a entender Gálatas. Oh Gálatas insensatos, ¿quién nos ha fascinado para no obedecer a la verdad? ¿Quién los fascinó para no obedecer al Señor? Esa es la verdad. La verdad vino a través de Jesucristo. ¿Quién nos fascinó? ¿Quién les trajo algo alucinante para no obedecerlo a Él? Escuchen. Vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ya murió Él por ustedes. Las obras que ustedes hacían bajo la ley, ya no tienen que hacerlas. La ley y la carne van unidas, pero Él vino a librarlos. La libertad ha llegado. Y esa libertad es por fe. La fe. Porque a Abraham también se le dio una promesa. Abraham es el padre de la fe. Y se le dijo, en ti serán benditas todas las naciones. Así es de que, por la fe, Abraham, por la fe nosotros los gentiles, venimos a esa gracia por la misma fe. Somos de la misma simiente de Abraham. No que Abraham, somos judíos, yo no soy judío. Pero somos de la misma simiente. Abraham, simiente de Dios, descendiente de Dios. Yo, descendiente de Dios, por la misma fe que tenía Abraham. Porque esa misma fe que tuvo él está en mí. Es tan importante tener la fe de Abraham. El profeta en ciertos mensajes habló. Si no tenemos ni siquiera fe para una enfermedad sencilla, oh simiente, y así decimos, oh simiente de Abraham. Él pone cositas así, lo cual está correcto. Ahora miren esto. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Fuiste rescatado de la carne. Dios entregó por ti, entregó su cuerpo en semejanza de pecado para librarte de tu carne pecaminosa. Has empezado, se te dio las buenas nuevas de que Cristo vino y fue crucificado por ti.
Empezaste por el Espíritu. El Espíritu Santo es la promesa para cada creyente del Nuevo Testamento. Empezaste por el Espíritu, vas a ir otra vez a volverte a las obras de la carne. Escuchen. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu, aquel que les da el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por las obras de la carne? Así es de que escúchenme. Dios quiere hacer obras entre todo el pueblo. Pero tenemos que salir de esa naturaleza que nosotros tenemos. Esas son las obras de la ley, las obras de la carne. Pecado, algo contrario completamente a Dios. Él demanda un nuevo nacimiento, porque todo aquel que es engendrado por el Espíritu, a esos son los que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa naturaleza con la cual nacimos nosotros tiene que ser eliminada tarde o temprano. Y esa no la eliminan ustedes, sino que ustedes ponen esa naturaleza delante del Señor para que Él la consuma, para que Él la quite a un lado y coloque la de Él, y los vista de justicia, vestimentas blancas de justicia. Ahora, cuando la gente, hablo de la gente religiosa, se les habla vestimentas blancas de justicia. ¿Sabían que hay iglesias donde todos están de blanco? ¿A dónde cayeron? Todo carnal. Todo en la naturaleza que nacieron pecaminosa, carnal. No, las vestimentas blancas es todo aquel que es cubierto bajo el cuerpo de Cristo. Esa es blanca, vestimentas de justicia. Usted está justo delante de Dios. Pero es lo que se mueve en la tierra, mis hermanos. Puras cositas de esas que no edifican en nada. Vamos a ir abriendo lo más que pueda yo aquí. Dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saber, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Allí se lo dice, ¿verdad? Escuche lo que dice. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, la Escritura previó, o sea que vio de antemano que los gentiles iban a ser justificados también. Justificados es que un día ellos también nacieron en cuerpos de pecado, no eran justos, aunque en el interior eran hijos de Dios. Así es de que entre los gentiles había un pueblo que era de Dios, que no era justo por la carne, por la naturaleza que nacieron. Así es de que la Escritura vio de antemano que los gentiles iban a ser justificados, iban a ser justos, santos delante de Él, por la fe. Escuchen. Y la Escritura, el 8, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así es de que gracias a tu fe, esa fe que demuestran los justos, serán benditas todas las naciones. Así es de que la bendición de Abraham no abarca como los ávaros estos que están predicando cosas terrenas como prosperidad. No, está hablando de una simiente que Dios tenía entre los gentiles y también la iba a juntar. Esa es la promesa. En ti serán benditas todas las naciones. Escuchen. Así de que aquí está hablando de la fe, no de la riqueza. Escuchen. Dice: dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahora, ¿qué es lo que viene por la fe? La redención. ¿Qué es lo que viene por la fe? El retorno hacia atrás. ¿Qué viene por la fe? La llenura del Espíritu Santo. No está hablando de cosas terrenas. Pues la fe no es terrena.
Así es de que fallan una vez y otra vez. Escuchen. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Escuchen lo que dice la ley. Todos los carnales, todos los que dependen de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Ya miró? Están bajo maldición. Escuche. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Por la ley nadie se justifica, nadie es justo. El hombre tiene que estar completamente justo delante de Dios, y por la ley, las obras de la carne, nadie puede ser justificado o presentarse delante de Dios. ¿Ya miraron por qué mató Dios a Usa? Él guardaba la ley. La ley, ellos vivían bajo la ley. Pero el hombre no podía ser justificado bajo eso. Así es de que él estaba en la carne, lo mató. Lo acabó. Escuchen. Y que por la ley, el 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Porque el justo por la fe vivirá. El justo por creer en Dios vivirá. Se le dará el Espíritu de vida, el Espíritu Santo. El justo por la fe vivirá. Así es de que aquellos otros hombres eran creyentes, pero se cubrieron bajo la ley. Porque la fe no había llegado. ¿Quién? Jesús no había venido. Escuchen. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Así es de que Él llevó todos nuestros pecados al madero. Escuchen. Vamos a ver. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Ya miró? ¿Dónde alcanza a los gentiles la bendición de Abraham? Por la fe. Los gentiles alcanzan la bendición de Abraham en Cristo Jesús. Escuchen lo que dice. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Ya miró? Esa es la promesa de la fe. La fe es la única que Dios va a ver para darle su Santo Espíritu, porque ese que tiene fe atestigua que es de la misma descendencia de Dios. Escuchen. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Un pacto de hombre, un contrato, lo que usted quiera, y una vez ya escrito y firmado, nadie le añade ni le quita. Abajo. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Escuche. No dice ya las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Las promesas son en Cristo. Cristo es la simiente de Abraham. Abraham descendió de Cristo. Hay unos hombres, les voy a contar algo antes de seguir. Hay unos hombres que hablan acerca de la descendencia de Cristo. Dice, hablan de la genealogía terrena, porque la Biblia habla de eso. Habla de una genealogía. Cristo, hijo de esto, hijo de acá, hijo. Y entonces en el otro evangelio habla en otra terminología, como trayéndola por otro lado. No. Todos los evangelios hablan lo mismo. Lo único que está trayendo unos acá y otros acá es que uno viene por el lado de María y otro viene por el lado de José. No. María no tiene descendientes para acá. No hay tal cosa. Pero hay algo que sí es cierto. Dios no era terrenal. ¿Dónde está la descendencia de Jesús?
Si Jesús era hijo de Dios, ¿de dónde provenía ese ser? De arriba. Así de que esa genealogía no era contada entre los hombres porque no era carnal, no era terreno. Eso nos enseña que está hablando de otra manera. Sino que todos esos que la Biblia mienta, Jesucristo, ahí habla, mire, la genealogía de Jesús le dice. Y va mentándole todo hijo de tal, hijo de Abraham, hasta llegar a Adán. ¿Me entienden? Mientras que Jesucristo jamás fue hijo de Adán, ni de Abraham, ni de nadie. Jesucristo era hijo de Dios, porque por medio del Espíritu Santo, Él fue engendrado en un cuerpo llamado María. Así es de que, ¿qué está diciendo? Solamente allí la Escritura le está marcando todos los descendientes de Dios. Así es de que es lo que se lo está. Y entonces, ¿por qué lo pone a Él como hijo de aquellos? Porque aquellos terrenalmente vinieron primero. Así es de que por eso lo coloca así. Ellos vinieron primero y Jesucristo vino muchos años después. Así es de que terrenalmente no los podía pasar aquellos, ¿verdad que no? Por eso lo coloca así. Pero realmente hay una escritura que dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. David lo llamó Señor, mientras que ese Señor terrenalmente no había llegado. Dijo mi Señor a mi Señor. Hay que mirarlo espiritualmente, mis hermanos. Todo esto es espiritual, toda la escritura. Así es de que le llamaron hijo de David. Ten misericordia de mí. ¿Cómo que soy hijo de David? Él mismo le citó. Si David en los salmos le llamó mi Señor. Así es de que el hombre carnal, oh hijo de David, oh Nazareno, Jesús de Nazaret, ten compasión de mí. Esas son palabras que usó la gente allá para expresarse, porque el hombre no tenía el conocimiento. Oh Jesús, hijo del Altísimo. Eso contestaron los espíritus esos que estaban en la tierra, contrarios. Sabemos que eres el Hijo de Dios. Oh Jesús, Hijo del Altísimo, ¿vienes a atormentarnos antes de tiempo? Más bien, lo conocieron los otros. Nosotros ahí andamos a tientas, poniendo una genealogía terrena para el Señor. ¿De dónde? No da la Biblia para tales cosas. Escuchen. ¿Dónde vamos? 17, 19. ¿Sería 2, 17? 3, 17. Entonces yo estoy en otra página que también está muy bueno para atrás. Pero vamos a seguir aquí. Dice, esto pues digo, el pacto, vamos a ver, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley, que vino 430 años después. Así es de que Cristo era el pacto ratificado en Cristo, que vino después. La ley fue dada muy atrás. Escuche lo que dice. No lo abroga para invalidar la promesa. Aquella ley que fue dada 400 años para atrás, esto no invalida la promesa que venía, ni la promesa que se le dio a Adán o a Abraham. Escuche lo que dice. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Él prometió. No, la ley eran obras, hermanos. Es lo que le está diciendo. Dios no le concedió a Abraham estas cosas por la ley o por las obras, sino que Dios le prometió. Ustedes creen al Señor y Él promete el Espíritu Santo. Créanle al Señor. Pero también debe haber obras, sí. Las obras del Espíritu en ustedes. Nosotros nos apartamos de la maldad como terrenos. Es verdad. Pero eso sigue en ustedes. La maldad sigue en ustedes. Esa maldad tiene que ser eliminada por el Señor.
Y Él les cumple esa promesa a aquellos que creen. No es por otra cosa. Así es de que, mis hermanitos, yo sé que ustedes creen. Por eso están allí cada domingo. Porque esperan algo. Pero alimenten más esa fe. Alimentenla más para que el Señor venga a sus vidas. Gócense en el Señor. Escuchen. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. La ley fue añadida o fue dada porque el pueblo era pecador. Por causa de las transgresiones vino la ley. ¿Para qué vino la ley? Para marcar el pecado, para marcar todas las transgresiones del hombre, señalárselas al hombre. La ley señalaba la justicia de Dios, pero también apuntaba al hombre que era maligno. Escuchen. Hasta que viniese la simiente. La ley apuntaba, fue añadida por causa de las transgresiones. Apuntaba al humano como transgresor. Hasta que viniese la simiente. Hasta que viniese su Padre Celestial a rescatarlos. La ley apuntaba al hombre como pecador. Hasta que apareciese la simiente. Un día, aquella ley que apuntaba al hombre. Y que lo apuntaba como pecador y que no tenía manera de retornar, ni tenía manera de acercarse con Dios. Su Padre, esa simiente, su Padre Celestial vino y bajó y se encarnó y fue y pagó por ustedes y por mí en la cruz del Calvario. Esa es su simiente, ese es su Padre. Tengo que decirlo en esta manera para que entiendan qué es simiente, porque no había venido la simiente. Pero cuando vino la simiente, que no sabe que usted es hijo de Dios. Usted fue hijo de Dios atrás, porque si no fue hijo de Dios, usted tampoco volverá como hijo. Así es de que cuando vino esa simiente, ese Padre, de donde nacimos todos, cuando Él vino a rescatarlo a usted, a rescatarlo de la ley del pecado y de la muerte, porque en ese cuerpo usted va a morir. Todos mueren en ese cuerpo, pero en Jesucristo todos viviremos. Escuchen. Vamos a mirar. Vamos a ver. Sería, ¿y quién fue hecha la promesa? Vamos a ver. Otra vez el 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Así de que esa promesa fue ordenada por ángeles, por profetas. Profetas que estuvieron en las manos de un mediador. Ahora, en estos tiempos también hay sus hombres. Están sus hombres en el mundo. Son enviados para hablarles de esta promesa. Ellos también están en manos de ese mediador. Sí. Ellos tienen que estar en las manos de ese mediador, porque ellos le van a hablar del mediador. Todos los hombres de Dios que predican la palabra, si son de Dios, tienen que estar en las manos de ese mediador. Porque ellos tienen que hablarles al mundo y a aquellos. Hay un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Ellos no son mediadores, pero le van a hablar de ese mediador. Escuchen. Dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a la promesa de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. O sea que la ley no puede darle vida a usted. No es vivificada, no le da vida. Usted ocupa el espíritu de vida, el cual viene por la fe. Escuche. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado. La escritura lo encerró todo
o lo maldijo a todo como pecado. Todo nació de pecado. Lo condena todo como pecado. Lo encerró todo bajo pecado. Escuchen lo que dice. Les va a servir que les lea esto para que entiendan un poco más. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. O la promesa o la libertad o el Espíritu Santo es lo mismo. Fuese dada por la fe a los creyentes. Abajo. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Antes que viniese la fe, antes que viniese eso, en quien ustedes tuvieran fe, estábamos confinados bajo la ley. Escuchen, guardados bajo la ley. Vamos a ver. Confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Estábamos guardados, encerrados, está hablando de Pablo, aquellos vivieron bajo la ley. Estábamos guardados para aquella promesa que venía. La ley los guardó. La ley los mantuvo allí hasta que viniese esa promesa, hasta que viniese la fe o que viniese el Cristo. Escuche. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Nuestro escondite o nuestra cubierta para llevarnos a Cristo. A fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos cubiertos por eso, por la ley. Porque ya vino Él. Escúchelo de abajo. Pues todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Todos aquellos que creen en Él son hijos de Dios. Los que ya recibieron el Espíritu por la fe recibieron el Espíritu Santo y son hijos de Dios. Escuche lo que dice. Pues todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Todo aquel que ha sido bautizado en Cristo. Ahora, mis hermanos, se las voy a aclarar clarita. Nosotros fuimos bautizados en agua, no en Cristo. El que bautiza en Cristo es el Espíritu Santo. Porque por un Espíritu todos somos bautizados en ese cuerpo. Y allí le dice, ¿qué no sabes? Que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, ¿de Cristo está revestido? Así de que no está hablando del bautismo de agua. El bautismo de agua, ese es como un empiezo hacia algo. Ahí empezamos nuestra jornada. Ahí empezamos nuestra caminata. El agua y Cristo no son lo mismo. El agua es agua. Y mucha de la gente se ha bautizado solamente en agua. Y yo los escucho, no, pues es que ya recibimos el Espíritu desde que nos bautizamos. No recibieron nada. Recibieron un baño si no se arrepintieron. Es un baño. Le dije una vez, si el agua salvara a la gente, yo, de la edad de 5 años, ya me bañaba en el canal. Sí, pero tiene que arrepentirse usted. El problema es que ahí empieza solamente. Sigue siendo como un baño. ¿Cómo que un baño? Sí, usted es un símbolo. Usted se bautiza en agua. Como lavándose para recibir aquel que es santo. Eso es lo que simboliza. Aunque allí en el agua nosotros no nos echamos ni jabón ni nada. Pero es lo que simboliza el agua. Aún es lo que simboliza la palabra. Lavados bajo el lavacro de la palabra. Es lo mismo que significa. Limpiarse. Ahora, vamos a ir a otra escriturita porque allí vamos a pasar un poquitito de tiempo ya para ir mirando esto. Colosenses 1:1. La Biblia no se va a salir en ninguna área. Del mismo punto, del mismo tema. El hombre cayó. El hombre fue representado allá por Adán y Eva. Más bien por Adán.
Así de que el hombre quedó fuera del Señor. Y por cuanto quedó fuera del Señor, no por su propia culpa, sino que Adán y Eva lo representaron, entonces Dios se dejó venir para rescatarlo a usted. Todos nacimos de pecado, todos nacimos de ese árbol, todos venimos de la misma manera. Así es de que yo nunca voy a parar de hablarles de esas cosas. ¿Por qué? En ellos está su salvación, su rescate. Dije Colosenses 1:1. Permítanme. Ese 1:19, mis hermanos. Aparté mucho los números. Es Colosenses 1:19. Escuchen lo que dice. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Agradó al Espíritu Santo habitar completamente en él. Hay un hermanito que me mandaron el otro día. El hermanito Banda. A él le hacen la pregunta que si Jesucristo cuando nació era Dios. O le preguntaron, ¿Jesucristo tenía el Espíritu Santo desde que nació o tenía un espíritu como el hombre cualquier otro espíritu? Él contestó, sí, tenía un espíritu como cualquier hombre, porque él recibió el Espíritu como hasta los 30 años. No recibió el Espíritu Santo a los 30 años. Eso era una manifestación para Juan el Bautista, que se le dijo: sobre quien tú veas descender el Espíritu Santo en la forma corporal de una paloma, ese es. Y Juan dio testimonio. Así es de que, eso es lo que es. Así es de que porque él empieza a sacar cosas carnales, empieza a trabajar inmediatamente el razonamiento humano. Porque la Biblia dice que Jesús crecía en estatura y en entendimiento. ¿Sí me entienden? Automáticamente, pues eso no es aplicable a Dios. Si nos vamos carnalmente, porque Dios todo lo sabe. Mientras que aquí dice que crecía en estatura y también en sabiduría, lo que dice. No dice entendimiento, sino en sabiduría. Porque en entendimiento y sabiduría son dos cosas. Pero ¿qué el entendimiento no es sabiduría? Depende cómo lo aplique. Cuando dice sabiduría, quiere decir que él crecía y más sabiduría salía de su boca. Eso es lo que dice. Así es de que hace tiempo, yo un día empecé a pararme detrás de un púlpito. Yo soy humano, pecador, pero también al pararme detrás de un púlpito, en mandato del Señor, yo voy creciendo, quizá no en estatura porque ya estoy viejo, pero sí, sale más entendimiento. Entendimiento, estamos creciendo diario. Todo aquel que sirve al Señor está creciendo en entendimiento. Pero nosotros sí crecemos en entendimiento. Él no. Dice que sabiduría más salía de él. Así es de que también ese espíritu se sujetó a ese cuerpo. Conforme él crecía, él soltaba más. Él soltaba más. Es lo que le dice allí. El espíritu soltaba más, porque aquí le dice que él habitó, le plació habitar corporalmente en él. Escuchen lo que dice. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, habitar en él completamente, y por medio de él reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. En los cielos no cayó, pero en la tierra cayó todo. Así es de reconciliar consigo todas las cosas que están en la tierra, así como las que están en el cielo. Escuchen. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esa reconciliación vino a través de pagar él a precio de sangre en la cruz del Calvario. Escuchen más, un poquito más. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños
y enemigos. Ahora, ¿qué es un extraño? Por ejemplo, yo tengo mi familia aquí en la casa. Si viene alguien del otro pueblito que está allá, le voy a decir a mis hijos, ¿conocen ese? No. Es un extraño, ¿verdad que sí? No es de la familia. Aquí le dicen que éramos extraños, enemigos, extraños y enemigos. ¿Me entiende? Toda la Biblia le va a decir que es su carne. Toda la Biblia le va a decir que es su naturaleza suya. Voy a hablar poquito de aquí porque quiero cerrar con una escriturita sencillita para que la miren. Voy a agarrar poquito de aquí. Debería de agarrar mucho, pero no quiero tenerlos todo el tiempo allí. Escuchen. Y a vosotros, otra vez el 21, también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Él entregó su cuerpo de carne, no nacida por deseo sexual, sino que fue engendrado por obra del Espíritu Santo. Él lo reconcilió a ustedes en su cuerpo de carne. El creyente entra en ese cuerpo, pues la iglesia es el cuerpo de Cristo. Los ha reconciliado en su cuerpo de carne. Usted es carne pecaminosa, pero la carne que Él engendró en una virgen llamada María es santa. Así es de que Él lo reconcilia a usted en su cuerpo de carne. Eso le dice. Escúchalo. Por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Dios. Así es de que el que tenía que morir y entregar su cuerpo por el suyo, para que usted fuese irreprensible delante de aquel que estaba dentro de él. Eso es lo que es. Ahora, váyase a la última escritura porque necesitamos terminar. Romanos 7:7. Escuche esto. Casi siempre cuando usted mire la ley, la ley y la carne o el pecado van unidos, porque por causa del pecado fue dada la ley. Y Dios vino a librarlo de esa ley que lo condenaba a usted. Y esa ley fue dada por causa del pecado. Mientras usted esté en un cuerpo pecaminoso, usted está bajo condenación. Escuche. ¿Qué pues diremos? Pues, no más bien, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Mas el pecado que mora en mí, cuando la ley fue dada y se dijo, no codiciarás, allí se levantó toda codicia. Porque usted no conociera la codicia. Quizá tuviera esa cosa en usted, pero usted no supiera que es codicia, a menos que le dijese que usted está codiciando. Por eso se abrió, Dios le ha dado la ley. La ley se dio para que la ley apuntara todo lo que era pecado delante de Dios. Y el hombre, como pecador, viniera a él y se cubriera bajo la forma que él tuviera, ya sea bajo la ley o bajo la gracia que dio después. Escuchen. Porque sin la ley, el pecado está muerto. ¿Ya miró? Abajo. Y yo sin ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Cuando dice, cuando vino la ley, el pecado que estaba en mí empezó a salir y eso me dejó a mí muerto. Me mató. Yo me di cuenta que estaba muerto. En delitos y transgresiones el pecado me mató. Yo morí. Escuchen. Y ahí es que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte.
Dios dio la ley para que el justo se cubriera, pero en la ley te enseñaba que eras pecador y tú te dabas cuenta por tu nacimiento que eras pecado. Así es de que se dieron cuenta que estaban muertos. Aniquilados completamente delante de Dios. La vida no podía regresar a ellos. Esa vida que se le fue dada en el jardín del Edén a Adán y a Eva no podía venir por la condición del hombre. Pero un día vino su padre, vino esa simiente, lo que le está hablando. Vino su padre y tomó un cuerpo en una Virgen María y lo entregó por usted y por mí. Para que usted viviese, para que usted fuese santo y irreprensible delante de Él y darle otra vez la vida. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios o Dios en el Espíritu, venir y morar otra vez en usted. Escuchen un poquito más, les va a gustar. Dice esto: porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Por el mismo mandamiento, ese pecado me aniquiló. Yo quedé fuera de Dios. El pecado te coloca fuera de Dios. Y el conocimiento del pecado, allí automáticamente el hombre dice: no tengo remedio. Pero cuando se abre aquel remedio, cuando Dios presenta a nuestro Redentor, una esperanza se abrió para aquellos que querían vida. Y ellos con todo su corazón abrazaron eso que Dios mandó. Aquí se lo va a decir. Escuchen. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte. El pecado es muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que a fin de que llegue a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La ley fue dada, es una ley espiritual. Dios es espíritu. Pero yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Quién me vendió? Adán me representó. Yo vengo del árbol ese que se abrió en el Génesis, el cual Dios dijo a Adán y a Eva: no comerás ni le tocaréis para que no muras. Así es de que yo soy un hombre vendido al pecado. Pero gracias a mi libertador, escuchen. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. No hago el bien que quiero, yo quiero hacer el bien, pero termino haciendo lo que aborrezco. En la carne todos vamos a terminar haciendo lo que aborrecemos. Ocupamos a alguien que nos represente. Yo hago cosas que no debo de hacer, pero yo tengo a alguien que me representa, que cubre mis iniquidades. De eso se trata para ustedes y para mí. Este es Pablo hablando. El apóstol santo Pablo. Él está hablando de estas cosas. Escuchen. Para que no piensen más allá de los hombres. Escuchen. Sería el 15. Porque no hago, dice, porque lo hago, no, vamos a ver. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Cada vez que yo hago las cosas erróneamente, yo apruebo que la ley es santa y buena, porque este cuerpo fue nacido en iniquidad. Así es de que si Dios dio algo bueno, el cuerpo va a jalar para el otro lado y va con eso que Él hace. Por su naturaleza, aprueba que la ley es buena. Jamás algo manchado se va a sujetar a algo limpio. Con sus acciones demuestra que no sirve. Es lo que está tratando de decir. Escuchen. De manera
que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El pecado mora en mí. Yo nací en pecado. El pecado está en este cuerpo terreno que dio papá y mamá. Escuchen. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Pablo está enseñándole esto. Y yo sé que en mi carne no mora el bien. Porque es pecado. Escuchen. Dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. En el espíritu de ustedes está el querer hacer el bien, pero la carne no lo quiere hacer. Porque la carne jamás se va a sujetar. ¿Por qué cree que lo destruyó Dios aquel? A Usa. Era contrario a Dios, en la carne era contrario. Él lo tocó con la mano. Lo aniquiló inmediatamente. Escuchen más abajo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. No lo hago yo. En el espíritu yo ya no lo hago, pero en la carne lo vuelvo a hacer porque el pecado mora en mí. Escuchen. Y si queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Hallo esta ley, la ley del pecado está en mí. Hallo esta ley que está en mí. Escuchen. Porque según el hombre interior, me deleito de la ley de Dios. Ya miró que está hablando del Espíritu. En el hombre interior me deleito en la ley de Dios, en la palabra del Señor. Escuchen. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente. Pero yo veo otra ley. Veo al pecado que se revela en mis miembros, en mi cuerpo. Escuchen. Que me lleva cautivo a la ley del pecado, pues todavía está encerrado en ese cuerpo. Aunque Dios se colocó por él y es salvo, pero esa ley todavía está porque está en la carne. No la suelta hasta que caiga al panteón. Esa carne pecaminosa en el panteón tiene que quedar. Pero aún en vida, Dios te recibió. Dios se colocó por ti para que fueses limpio y santo delante de Él. Pero un día dejarás eso corruptible, eso mortal y apestoso, y saldrás en un cuerpo nuevo. Escuchen lo que dice. Vamos a terminar. Dice. Vamos a ver. El 24. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ya miró. ¿Qué es un cuerpo de muerte? ¿Cómo vienen esos cuerpos? ¿Por comer una manzana? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo va a muerte. ¿Quién va a venir a liberarme? ¿Quién va a venir a hacerme mi mediador? ¿Quién va a venir a ser mi redentor y librarme de este cuerpo de muerte y darme un cuerpo para que yo viva? Escuche. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Oh, gracias al Espíritu Eterno por Jesucristo, por venir a hacerse un cuerpo en la Virgen María y entregarlo por mí. Gracias al Espíritu por Jesucristo. Y luego lo desechamos. Escuchen, lo desechamos por obras baratas. El hombre jamás se va a librar solo del pecado. Jamás. Escuchen. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios. Con la mente. Sirvo al propósito de Dios, a los mandamientos de Dios. Con la mente, escuchen. Mas con la carne a la ley del pecado. ¿Por qué? Porque todavía está en ese cuerpo.
Aunque él haya sido nacido de nuevo, todavía está en la carne, está en ese cuerpo que le dio papá y mamá. Así es de que todavía está sirviendo a ese, ¿verdad? No que hace pecado, no, pero sirve, está cautivo en ese cuerpo todavía. Hasta que un día lo deje. Escuche un poquitito más para que entiendan esto. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Ya miró? Así es de que esos son los que no hay condenación, porque ya están en Cristo Jesús. El Espíritu Santo los colocó en ese cuerpo. Ya no hay condenación, aunque andan todavía cometen fallas y pecados, pero ya no hay condenación porque Dios los libró. Escuche un poquito más, porque vamos a parar. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Ya no andan conforme a ese nacimiento carnal. Todo el tiempo he oído predicadores, es un carnalote, no saben ni lo que están diciendo. Hay un nuevo nacimiento. Todo hombre que no ha nacido de nuevo, ¿en qué otra manera va a andar? Si nació de esa manera, es carnal. Pero ellos miran otra cosa. La hermanita carga el pelo largo y su falda larga. Aquella carnalota que está allá. Es solamente una carnal con pelo largo y falda larga. Es carnal porque su naturaleza sigue siendo la misma. No ha sido cambiada en Cristo Jesús. No importa cómo la vistan, eso no tiene que ver. Por eso el profeta habló esas cosas. Dijo, oye puerquito, deja y te lavo y te pongo un moñito. ¿Sí me entienden? En cuanto usted suelte el puerquito, se mira el trochil. Por eso habló el profeta esas cosas. Porque sabía la naturaleza del hombre. Y sabía la naturaleza nueva que iba a entrar en el hombre, lo cual esa iba a ser su salvación. Seguimos pecando, mis hermanos, aún renacidos por el Espíritu, porque estamos en un cuerpo de pecado. ¿Sabía que la incredulidad es pecado? ¿Cuántas veces no salemos por ahí? ¿Y si me pasa algo? Usted ya dudó. Eso es incredulidad. Porque escrito está que caerán 1000 a tu diestra, porque has puesto tu confianza en Dios. Caerán 1000 a tu diestra y 10,000 a tu siniestra y a ti no llegarán. Pero sin embargo, ya usted, su mente ya chicoteó por otro lado. Su lengua ya confesó otra cosa. Así es de que todos estamos fallos desde que nacemos hasta que entreguemos estos esqueletos en el panteón. Pero hay una diferencia, que ellos fueron aceptados en Cristo Jesús y Dios les dio una nueva naturaleza que los representase. Ese es Cristo Jesús. Ellos se levantarán, no por obras, sino por aquel que se colocó por ellos, porque sus obras de ellos eran como trapos de inmundicia. Dios me los bendiga en esta mañana, mis hermanitos. Nos ponemos de pie. De esta manera vamos a terminar. Mija, Amy, espero hayas captado cositas. Todos ustedes que me escuchan, espero ya hayan captado cositas. ¿Por qué? Quiero colocar esas cosas. Es tan importante. Ustedes no van a vencer nunca solos. Nunca van a llegar a ser santos por su propia manera. ¿Sí me entienden? Pero sí en Él alcanzamos esa naturaleza. Porque Él es el que santifica y el que justifica a los impíos, a los pecadores. Dios me los bendiga en este día. Hermanito Meño, usted despídanos en oración en esta mañana, mi hermano. Amén.